Primera parte de este programa hablamos sobre el humanismo, el sindicalismo humanista, y nos estamos refiriendo a las características del sindicalismo. Y hemos explicado de que para renovar, para ver si nosotros podemos avanzar en el movimiento sindical, es necesario de adoptar una serie de características que diferencien al sindicalismo de muchas cosas que hemos hecho anteriormente y que la historia no ha demostrado que no han sido positivas. Si nosotros queremos construir un nuevo sindicalismo, si nosotros queremos que la clase trabajadora pueda tener un instrumento que los represente más, tenemos que analizar una serie de características que pueden mejorar el comportamiento de los dirigentes, de los militantes y por lo tanto de las organizaciones. Y eso se puede obtener con una serie de características que pueden conducir al movimiento sindical por un derrotero, por un sendero que sea más eficaz y más representativo para los intereses de todos los trabajadores. Nosotros nos vamos a referir ahora a otra de las características del sindicalismo, que es el sindicalismo ideológico. El sistema que nosotros estamos viviendo actualmente, la globalización, tiene como uno de sus principios lo que se llama el pensamiento único. Eliminar todas las discusiones ideológicas para que haya un solo pensamiento único, que es lo que va a conducir a que la sociedad sea dirigida por el mercado. Y nosotros los trabajadores no podemos repetir, no podemos aceptar ese pensamiento único, porque no es un pensamiento del pueblo, sino es un pensamiento de una élite que nos quiere conducir a un proceso en la cual se pierde la dignidad de la persona humana y se sobresaltan los valores del mercado, del capital y de la competencia y la privatización, que en el fondo hacen daño a los trabajadores y a sus intereses. El pensamiento único debe ser rechazado por los trabajadores y nosotros debemos exponer nuestra propia ideología. Hay un pensamiento que dice: sin estudios no se obtienen ideales, sino fanatismo. Quiere decir, si nosotros no estudiamos, si nosotros no nos preparamos, los ideales que podamos tener no se van a concretizar. Y lo que nos vamos a convertir son fanáticos. Muchas veces uno, cuando oye políticos que son fanáticos, solamente ven lo positivo de su organización y para ellos todo lo que hacen los otros son negativos. Y la vida no es así realmente. Hay cosas positivas y hay cosas negativas. Hay gobiernos que hacen cosas positivas y también hacen cosas negativas. Y hay oposición también, que hacen cosas positivas y negativas. Y nosotros debemos aprender una de las cosas fundamentales, y es que el movimiento sindical debe basarse en la educación. ¿Para qué? Para que no seamos fanáticos, sino que seamos personas conscientes de lo que nosotros queremos. Y ahí en la educación es donde se puede analizar muy bien qué son los ideales, qué es el sindicalismo ideológico. Los trabajadores debemos tener nuestras propias ideas, no dejarnos influenciar para repetir lo que dicen los sistemas que han oprimido siempre a los trabajadores. Y las cosas que son verdaderas para nosotros debemos repetirlas y mantenerlas. Y las ideas que son cosas concretas en nosotros debemos mantener esas ideas. No importa lo que digan los gobiernos, no importa lo que digan los patronos, sino lo que importa es que esas ideas deben de ser para defender, para representar a los trabajadores. ¿Dónde se refleja fundamentalmente esas ideas? Primero, en el ejemplo que cada dirigente debe dar en su comportamiento y en su vida. No basta con decir ideas y predicarlas, sino hay que ponerla en ejecución las ideas que uno tiene.
Hay personas que tienen discursos muy bonitos, pero cuando uno ve en la práctica su comportamiento se da cuenta que hay una distancia entre lo que dice y entre lo que hace. Y cuando un dirigente es coherente en el pensamiento y en la acción, es lo que se llama la autenticidad. Quiere decir, una persona auténtica es una persona coherente en el pensamiento y en la acción. Y en el movimiento sindical debemos aprender a ser coherentes, a ser auténticos. Quiere decir que nuestras ideas, nuestro pensamiento debe ser coherente con la acción. ¿Y dónde tiene y se refleja fundamentalmente eso? En el método de vida de cada uno de los miembros del movimiento sindical y en especial de los dirigentes, que son los que tienen que dar mayor ejemplo de vida, de comportamiento en su organización. No solamente predicar ideas, sino que esas ideas sean coherentes con la acción. Y en el mundo del trabajo hace falta y es necesario las ideas, porque las ideas no son cosas que se aprenden solamente en la lectura, sino que se discuten, que se reflexionan para ver cómo es la aplicación de esas ideas. Y la tercera parte es en la sociedad. Nosotros no solamente los sindicatos trabajan para el bienestar de los trabajadores o para defender a los trabajadores, sino fundamentalmente la sociedad, porque nosotros somos la parte más dinámica de la sociedad. El conjunto de ideas es lo que mueve a las personas, o sea, nosotros nos movemos por las ideas que tenemos, por los ideales que tenemos, por las cosas que queremos llegar, no solamente las cosas materiales de capital y de dinero, sino también cosas concretas, ideas que uno tiene, que uno quisiera que la sociedad cambiara para vivir mejor, para que nuestra familia viva mejor y fundamentalmente para que nuestros hijos tengan una sociedad muy diferente a la que nosotros hemos podido vivir. Todo padre quiere que sus hijos vivan en una nueva sociedad, pero nosotros tenemos que tener las ideas claras de qué es la sociedad que nosotros aspiramos. Tiene que ser una sociedad concreta en la cual nosotros podamos inducir y llevar a los trabajadores a esa serie de ideas. ¿En qué se refleja fundamentalmente las ideas que deben de tener los sindicalistas? Es fundamentalmente, el sindicalismo es una organización para defender los derechos y las libertades de los trabajadores. Quiere decir, cada vez que se están violando los derechos de los trabajadores, debemos salir en defensa, porque ahí es que está fundamentalmente el papel del sindicalismo. No solamente los derechos, sino también las libertades. Si uno hace un estudio de cuáles son las libertades hoy de los trabajadores, se podrá dar cuenta de que en el transcurso del tiempo, en los años últimos, lo que hemos venido es perdiendo derechos. Antes, para poner un ejemplo, la mayoría de las organizaciones tenían contratos colectivos de condiciones de trabajo. En el país había alrededor de 170 contratos colectivos. ¿Ustedes saben cuántos contratos colectivos hay en la actualidad? Solamente hay 17. Se han perdido casi el 90%. Y en esos contratos colectivos estaban establecidos una serie de derechos y de libertad de los trabajadores que se han desaparecido, que no lo tienen los trabajadores actualmente, y cada vez que se ha modificado el Código de Trabajo ha sido para quitar derechos y libertades. Hoy mismo se está discutiendo una serie de modificaciones que se va a hacer a la seguridad social, que en el fondo van a ser en perjuicio de los trabajadores. Y todos los pasos que se van dando son para perder derechos y libertades que antes tenían los trabajadores. Los grandes sindicatos de nuestro país fueron destruidos. ¿Por quién? Por los gobiernos y los empleadores. Sindicatos como Citracode, como el Sindicato Telefónico, el Central Romana, los sindicatos azucareros, todos los sindicatos que eran fuerza han sido destruidos
y los que quedan representativos, ha habido filtración de los partidos y de los gobiernos para dividir al movimiento sindical. ¿Y qué pasa en esto? Ha faltado una serie de sindicalistas que tengan ideas claras de que el sindicalismo debe ser autónomo frente a los gobiernos y tiene que tener independencia. Y uno de los principales enemigos históricamente del movimiento sindical han sido los partidos políticos y los gobiernos. No porque lo hagan para hacer daño al movimiento sindical, sino que lo han dividido y lo han corrompido. Y hay muchos gobiernos que han corrompido a dirigentes sindicales que tenían características, que tenían formación, pero se dejaron seducir por un puesto, por una prebenda, por un sueldo, y hoy tenemos muchos sindicalistas que tenían las características fundamentales para ser buenos conductores y se han perdido. Y eso tenemos que rescatar el movimiento sindical para crear jóvenes dirigentes sindicales que tengan las ideas claras de que el sindicalismo debe ser autónomo de los partidos políticos, de los gobiernos y de los patronos, y tiene que actuar con independencia frente a todos los sectores y defender fundamentalmente a la clase trabajadora.